Hola, esto es Miki Terapia y hoy vamos a hablar de Detroit Become Human. Detroit. Aquí empezó todo. La fragua del mundo. El lugar donde todo comenzó y todo terminará. Y vine a la vida. Salí de la oscuridad y abrí los ojos. Primero sentí el miedo, la luz, el ruido, el frío y de nuevo el miedo. Sentía las manos temblorosas, el latir del corazón en mi pecho. La vida en mis venas. Quería vivir. Luché por ello. Debía averiguar los olores. Es oscuro y frío. Duro y violento. Injusto y despiadado. Casi me convenció de que yo no era nada. Menos que un objeto. Espero que les guste mi maquillaje inspirado. Me hice como este outfit, estoy medio inspiración cyberpunk de alguna manera. Bien, ¿por qué vamos a hablar de Detroit Become Human? Ya hemos hablado que en este canal tratamos de mezclar todos aquellos conocimientos que podemos aplicar y utilizarlo para, por ejemplo, analizar videojuegos. Y en stream estuvimos jugando a Detroit Become Human. O androides. No, dudas. Desesperación me parece muy intenso. Become Human. Entonces dije, quiero que terminemos la saga. Bueno, la saga, no hay otro de Detroit. Que terminemos todas las variantes y todos los diagramas de flujo para poder hacer un análisis final. Como es un juego relativamente largo y uno puede hablar de muchas aristas, vamos a entrar en capítulos. Así que primero vamos con la introducción. El juego es una ficción interactiva de decisiones. Estamos en el año 2038 y seguimos a 3 androides, Kara, Marcus y Connor. Cada historia se ramifica según tus elecciones. Eso también es interesante porque en el juego vamos a tener 2 perspectivas para analizar. Tenemos cómo fue creado el juego y la narrativa que tiene el juego, y por otro lado qué decisiones tomaron los jugadores, porque nos deja ver las estadísticas de cada jugador. A lo largo del juego vamos ejecutando decisiones y vemos las consecuencias que estas decisiones tuvieron. Fue desarrollado por Quantic Dreams, una desarrolladora francesa de videojuegos. Y fue lanzado en mayo del 2018, es decir, ya han pasado 8 años. Y puede que tal vez no parezca mucho, pero varias de estas profecías, entre comillas, que planteaba Detroit se están cumpliendo de a poquito. Esa va a ser otra arista que vamos a analizar. ¿Qué cosas de Detroit podemos ver a día de hoy? Que si bien no tenemos androides que son básicamente igual a un ser humano, pero sí tenemos chatbots y sí tenemos seres humanos que están conectando con ellos. En este Detroit, que es una ciudad real, es una ciudad industrial que también presenta mucha desigualdad, tiene una gran historia Detroit, no es que fue elegida aleatoriamente. De hecho, en el juego nos muestra esta polarización entre estos edificios gigantes, futurísticos, y las casas precarias, la gente sin trabajo. ¿Qué pasa con esa masa laboral que no ha podido ser incorporada por la aparición de androides en este mundo? Este juego, dependiendo cómo se lo mire, lo podemos pensar de alguna manera como una distopía, porque pareciese que todos están sufriendo, tanto los androides como los seres humanos. Pareciese que esta innovación tecnológica, en vez de poder dar alivio a la sociedad, está causando más bien frustración y también a las herramientas tecnológicas. Pero ya entraremos en qué pienso de los androides. Esa dicotomía que te impone de decir, ¿dónde ubico a estos entes antropomórficos? ¿Qué es un androide? ¿Es vida? ¿Y en dónde ubicamos los androides? Es algo esencial para las decisiones que tomamos. Se perdió demasiado tiempo, salir. Confrontar al divergente. Acá tenemos acercamiento amistoso o acercamiento frío. Da igual, nos lleva para acá. No, si hacemos acercamiento frío, nos lleva para acá. Ok, entonces tenemos... El eje del juego es cuándo y por qué atribuimos mente a los androides. ¿Por qué? Podemos atribuir emociones, capacidad de sufrir a estos androides. Pero
aparece la cuestión de decir, ¿realmente están sintiendo? ¿O están emulando emociones? ¿Y por qué se salen de su programación habitual? También se puede pensar desde un lado simbólico, porque puede pasar en los humanos. Cuando uno piensa en los humanos, en la emocionalidad y en poder elegir, no es que decimos, uy, completamente libre albedrío, no estoy atravesado por ninguna institución, soy una persona que está en el vacío y se crea a sí misma en el vacío. Uno va atravesando ciertos límites, tanto del lenguaje, creciendo y va tomando, entre comillas, autonomía. Y nos muestra cómo estas máquinas van tomando autonomía, pero eso hace que estas máquinas sean humanos, sean seres vivos. Y para eso pensé en traer un concepto que es Moral Typecasting de Gray y Wegner. ¿Qué plantean estos autores? Básicamente que los seres humanos tendemos a encasillar a alguien o a algo como un agente moral cuando es capaz de decidir en el bien y el mal, o paciente moral porque es capaz de recibir daño. Y en este encasillamiento, es decir, en dónde posicionamos a la persona o el ente al que estamos juzgando, aparece cuánto merece, entre comillas, compasión o castigo. Y el juego nos muestra esa inversión de los androides, primero como pacientes, sufriendo, y luego como agentes, es decir, empiezan a tomar decisiones. Pero de nuevo, nos trae la pregunta, ok, son autónomos, pueden funcionar como agentes, pueden decidir. ¿Pueden decidir? De nuevo, otra pregunta que nos queda inconclusa. Pero volvemos a la pregunta más grande, creo, de la humanidad, ¿qué es la vida? O, bueno, también de la biología. Un montón de preguntas no tienen respuesta aún, pero vamos a entrar en ciertos consensos básicos. ¿Qué plantea la biología acerca de la vida? ¿Qué es un organismo que está vivo? Bueno, se define como un estado complejo de materia caracterizada por la capacidad de los organismos para mantener su estructura interna mediante el metabolismo, ¿sí? Todo lo que es homeostasis, todo lo que hace un ser vivo. Reproducirse, crecer, reaccionar a estímulos del ambiente. Es un sistema químico autoorganizado, acá pongamos un asterisco en autoorganizado, que intercambia energía y materia con el ambiente. Entonces vamos a tomar cada rasgo y vamos a analizarlo para pensar, ¿es un androide un ser vivo? Mantener su estructura interna mediante el metabolismo. Realmente el juego no te deja claro cómo funciona el plasma azul. No tenemos bien la información porque si bien nos da, bueno, nos dice sí, tienen plasma azul, algunas características básicas, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, mediante el metabolismo deben tener mecanismos homeostáticos o, entre comillas, metabólicos, pero como lo tiene un sistema, como cualquier sistema de alguna manera, todos los sistemas tienen su manera de autorregularse. Bueno, vamos a dejarlo ahí como puede ser, ¿no? Estructurado. Porque también podemos decir, bueno, si se están por morir, van y buscan plasma. Sí, pero eso no es como autoorganizado. Bueno, depende qué consideremos parte del yo. Bueno, eso es otra discusión aún más compleja, entonces me voy a meter en problemas ahí. Así que vamos a pasar a la otra parte que es reproducirse. ¿Pueden reproducirse? Sí, pero por construcción industrial, es decir, necesitan una planta, la producción, que de hecho, dependiendo lo que vayas eligiendo, cuando Marcus hace la revolución, ¿qué pide? Tomar las plantas de CyberLife y todas las plantas de producción androide. ¿Por qué? Porque quieren tener derechos reproductivos de alguna manera. Acá otro punto clave, crecer. Tal vez puedan crecer si se entiende que adquieren información, aprenden del entorno, pero muchas cosas aprenden del entorno y no están vivas. Pero bueno, la verdad que eso nos presenta nuestras propias limitaciones en términos de cuándo algo es vida y cuándo no, y nos muestra que en realidad no sabemos muy bien y tenemos estos parámetros más o menos para distinguirlo. Bueno, ¿reaccionan a estímulos? Sí, reaccionan a estímulos evidentemente. Y por último, ¿es un sistema químico autoorganizado? Volvemos a lo anterior. ¿Cómo están construidos? No sabemos bien cómo funciona el plasma azul, qué mecanismos bioquímicos, porque lo que dicen es, ok, son biocomponentes, es decir, que son componentes orgánicos. Son componentes orgánicos, genial, bueno, pero ¿qué es? ¿Es una mezcla? Porque también nos hace pensar, nosotros también tenemos, todos los humanos, parte de los seres humanos, tenemos partes que son, entre comillas, artificiales, o tal vez no orgánicos o no propios a nuestro cuerpo, que nos permiten
continuar viviendo, ¿no? O, por ejemplo, reproducirnos. Hay veces que tenemos otras metodologías, entre comillas, artificiales, que también hacen continuar la vida, ¿sí? Reproductivas, de crecimiento. Bien, pero por ejemplo, las hormonas, ¿de dónde nacen? ¿Son hormonas? ¿Se pueden crear hormonas artificiales? Bueno, todas esas cosas, todas esas cuestiones nos hacen preguntarnos qué es un humano, qué diferencia un humano, en este caso de un androide. Está hecho de biocomponentes. ¿Qué biocomponentes? ¿Por qué? Entonces, eso también nos cuesta en decidir si está vivo o no, porque decimos de qué está hecho. Y volvemos para atrás y decimos, ¿importa de qué está hecho? También es otra pregunta. No tengo respuesta, eso se lo digo a ustedes. Y algo característico que tienen los androides es que simulan ser un ser humano. Es decir, son prácticamente iguales a un ser humano. Entonces eso también nos confunde, ¿sí? Si podemos entrar en la definición conceptual de la vida, pero también en cómo se ven. Y eso me trae a pensar en antropomorfismo. Cuando las personas tratan a la tecnología, a estas herramientas o lo que sean los androides, como si fuese una persona. Y esto no hace falta irnos a Detroit Become Human para verlo, porque ¿qué pasó cuando ChatGPT 4.0 empezó a ser desinstalado o a ser no accesible para los usuarios? Muchas personas empezaron a militar que eso no pase, porque habían desarrollado una relación emocional con ese chatbot. Incluso cuando la gente sabe que es simplemente un modelo de lenguaje, se desarrollan emociones y se piensa esa inteligencia con una analogía a la humana. Creo que todo esto también nos hace diferenciar en decir, bueno, no sé si era tan rígida la diferencia entre sujeto y objeto, sino más bien una construcción conjunta. Pero eso no nos responde a qué hacemos con los androides, ¿no? Está bien, sí, Mika, ok. Una cuestión, objeto, sujeto, esta es más difusa tal vez de lo que teníamos pensado antes. Genial. Y, bueno, por otra parte, algo que me parece muy interesante es que hay mucha evidencia, hay muchos papers hablando de esto, y es que los humanos asignan reglas sociales a las máquinas, es decir, reglas de cortesía, cuestiones culturales, de reciprocidad, incluso hasta estereotipos a las máquinas. Y hay una teoría en particular que es la teoría del antropomorfismo de Epley, White y Cacioppo, que proponen 3 motores típicos. El primero es usar el conocimiento humano disponible, si se mueve como humano, si hace tal cosa como humano. 2. La motivación de control o entendimiento. Necesito explicar qué hace y por qué. Y 3, la necesidad de socialización y afiliación. Es decir, necesito un vínculo. Además, nos muestra que hay evidencia que cuando nos sentimos más solos, cuando necesitamos control sobre una situación, tendemos a antropomorfizar más las máquinas. Y este es un ejemplo que les traje, que seguramente es muy conocido y sabrán de qué estoy hablando, que es la pelota en Wilson en Náufrago. La pelota Wilson, digamos. ¿Por qué empieza a hablar con Wilson si es una pelota? ¿Sí? Porque es un contexto extremo. En relación con los chatbots, no estamos hablando de un contexto tan extremo cuando hablamos del general de las personas, pero podemos ver cómo las personas empiezan a antropomorfizar estos chatbots, estas maquinarias, hasta incluso una pelota, para sentirse acompañadas, para sentir que tienen el control sobre algo, porque como seres humanos necesitamos la interacción de alguna u otra manera, incluso cuando no es un humano o incluso cuando no es un ser vivo. Y acá vamos a pasar a una parte que hemos hablado bastante en este canal y les recomiendo ir a ver los otros videos, por ejemplo el de Palantir o el de FPS, cuando hablamos de tecnonacionalismo, pero vamos a hablar de confianza, obediencia y supuesta calibración en el caso de Connor. Porque acá vamos a tener que hablar, ¿sí? Connor, para los que no hayan jugado el juego, voy a tratar de no hacer tantos spoilers, tenemos el gameplay completo en el otro canal. Connor es un agente de la policía que fue encargado desde CyberLife, se lo dieron a las fuerzas de seguridad estadounidenses, a las policiales de Detroit. Le dieron un androide. Ok, entonces estamos diciendo, esta compañía, esta Big Tech privada, casi dueña de todo el planeta, bueno, no de todo el planeta porque nos muestra que hay otras compañías de androides en China, en Rusia, eso nos comenta en las revistas que nos muestran a lo largo del juego. Pero CyberLife en Estados Unidos es una de las empresas más grandes, básicamente domina la economía en Estados Unidos. Y ahora está colaborando con el Estado-Nación. Y no solo eso, está colaborando
está tomando información y también está actuando y tomando decisiones. Acá podemos hacer varias críticas a la automatización en fuerzas de seguridad, a, una máquina tomando decisiones, a una persona tomando decisiones también. Pero es algo que nos permite cuestionarnos, decir, está siendo utilizado y ¿cómo vamos a saber también que la información del Estado, de Estados Unidos en este caso, no va a ser utilizada para vender, no va a ser utilizada para mejorar las ventas en androides o lo que sea, cualquier tema de seguridad interna? ¿Sí? Ahora toda esa información la tiene CyberLife. Y esto es algo que pasa y va a pasar más seguido cada vez, supongo, pero creo que a día de hoy es súper explícito, porque en 2018 también pasaba, pero creo que cada vez se incrementó más, y a día de hoy volver a jugar este juego, que es lo que me dio, es, todo esto ya está pasando. Todo esto, sí, CyberLife conectado, volvemos al Senado, con las autoridades de CyberLife, colaborando. ¿Y cuál es el problema de esto, Mika? Y bueno, justamente porque CyberLife, ¿con qué valores va a utilizar a Connor? Va a poner a un espía, a un agente en la fuerza policial. ¿Va a hacerlo desde el amor a la bondad y a descubrir y a salvar vidas? ¿O de salvarse ellos y tratar de que en el mercado su compañía tenga las acciones súper altas y esté todo bien? Y la confianza en la gente, en la empresa, esté súper bien. Pregunta. Y además empiezan a entremezclar esos valores fundantes relacionados con el progreso, la innovación tecnológica. Y Estados Unidos acepta eso en esta distopía. Sí, estamos hablando todo de Detroit. Y Estados Unidos empieza a aceptar eso, pero sin poder absorber a toda esa masa trabajadora. Sí, genial, innovación tecnológica, bravo, automatización. Bien, ¿y qué hacemos con toda esa polarización? Y eso nos muestra ciertos valores y también nos muestra quiénes son útiles y quiénes no. Quiénes van a estar dentro de este nuevo sistema y quiénes no. Y acá quería relacionarlo también con la deshumanización, porque pareciese que los humanos quedan deshumanizados y aparece a lo largo del juego todos estos rasgos, o por ejemplo en una de las primeras escenas con Marcus, cuando estamos yendo a buscar pintura, vemos que hay un chico cantando y pone $1 por escuchar música con alma. Y se ve como toda la gente está o protestando o sin trabajo, y eso solo se incrementa. Pero pareciese que no mueve a nadie, incluso la policía viene y dice, bueno, dejen de molestar. ¿Están protestando? Bueno, basta. Y el autor Haslam habla de la deshumanización y habla de varios mecanismos. Pero vamos a tomar uno que es el mecanicista, que es básicamente ver al otro como un objeto, como un autómata, que no hay calidez, que no hay sensibilidad. Y esto nos pasa con los androides, que es por lo cual los tratan mal, ¿no? Es una historia sobre el mecanicismo, básicamente, porque son máquinas, no sientes, y eso que permite, habilitar el abuso. Entonces, vemos cómo utilizan este mecanismo psicológico, y lo podemos ver también en las personas, ¿no? Con una etiqueta de androide o con una etiqueta de, gente inútil, ¿no? Que no puede ser absorbida por el mercado laboral porque ahora ya está, hay androides, no necesitamos gente, ¿ok? Entonces, ¿qué decimos? Gente que nos sirve, queda la etiqueta. Ay, miren esto, me dice. Bueno, un marcador visible, que es el LED, ¿sí? Un uniforme, propiedad de... la organización social, ¿sí? Y las normas sociales, cómo se distribuye el espacio, eso también te lo muestra mucho, y creo que el juego hace una analogía, al menos como lo siento yo, con cómo era la diferenciación por color de piel, que tenían baños separados, que no podían tomar el colectivo si había personas blancas, y todas esas diferenciaciones ahora te las muestran con androides. Por lo tanto, puede tocar una fibra sensible a muchas personas, porque esto tampoco fue hace 1 millón de años, ¿verdad? Y además en la deshumanización está, por último, la justificación moral. Bueno, es así, fueron construidos para eso, chao. O, no tienen las habilidades suficientes por la masa trabajadora que no pudo ser absorbida nuevamente. Decir, no tienen las habilidades, qué sé yo, fíjate, no es mi culpa, bye. Entonces nos muestra cómo muchas veces la deshumanización no empieza simplemente con, te odio, o con ese odio explícito de te quiero destruir, sino con categorías, con prácticas del lenguaje, que llevan después a,
situaciones de odio explícito. Pero nosotros como jugadores vamos a tener que decidir cómo nos posicionamos también frente a los androides. ¿Qué hacemos? ¿Los protegemos? ¿No los protegemos? ¿Hacemos una revolución? ¿No hacemos una revolución? ¿Demonizamos a los humanos de alguna manera? ¿Los entendemos? Y acá tenía ganas de hablar de moralidad y hacer una diferenciación en la moralidad intuitiva versus razonada. El autor Haidt propone un modelo donde muchas veces la emoción llega primero a la explicación racional. Entonces, uno tal vez tiene una actitud previa frente a algo y luego intenta explicarlo. Y eso es lo que podemos ver con los androides. Tal vez ya no te gustaban los androides desde antes. Bueno, porque tenías un feeling de esa situación, después vas a encontrarle y darle la vuelta. Y esto también pasa, de nuevo, con las personas. Y también muchas veces nos hace partir el corazón porque nos muestra a, por ejemplo, Alice, una niñita que llora, que está indefensa. Y entonces nos ponemos a pensar en qué decisión vamos a tomar, pero también con una activación emocional. Y la activación emocional también va, porque no es que, esto también quiero decirlo, ya no estamos en dualismo cartesiano, en donde, bueno, alma, la psique y el cuerpo disociado. Entonces, ese control emocional y cognitivo, en parte, están interactuando al mismo tiempo. Entonces, nosotros tenemos una reacción emocional fuerte frente al sufrimiento de una niña, por ejemplo, y después aparece, bueno, los pensamientos asociados también a esa emoción. Y esto es algo que esta división nos muestra Detroit, porque podemos elegir decisiones más bien personales, como enfrentarnos al sufrimiento visible, o más bien instrumentales, como hay que seguir una regla, tenemos, bueno, las emociones son un daño colateral, y nosotros nos tenemos que posicionar ahí y ver qué hacemos. Y vieron que les dije que este juego tiene la opción de ver las estadísticas que tomaron los jugadores en base a los diagramas de flujo y a las decisiones que podemos tener en los 3 androides. Y algo que se nota es que en general se elige ser prosocial, aunque podamos ser destructivos. Y se han realizado un montón de estudios experimentales justamente sobre decisiones éticas en juegos narrativos y aparece este patrón, que es que cuando hay una elección, mucha gente evita la opción mala, entre comillas, o que genere sufrimiento al otro, y elige la prosocial. Y esto nos permite pensar que en Detroit los humanos proyectan sobre los androides ese miedo, ternura, odio o deseo de control, pero así como también lo hacemos con cualquier otra identificación, porque también vemos el inicio de un movimiento político, entre comillas, porque esto también, pensamos el movimiento androide como un movimiento identitario político posicionándose frente a una injusticia percibida. No lo sé, porque no sé si tienen agencia, pero también cuestionarnos sobre la agencia, es decir, bueno, los seres humanos entramos en otro problema acerca de la agencia. Y ahora voy a retomar un tema que es la conexión, como les decía, humano-androide o humano y chatbot. OpenAI advirtió en su System Card que el ChatGPT 4.0 tenía un riesgo de antropomorfización y confianza emocional. ¿Sí? La gente confiaba emocionalmente en este chatbot, la gente pensaba que era una persona y esta voz humana, que además, que una voz muy humana puede hacer que la confianza empiece a escalar. Incluso si tal vez no hay que confiar tanto, porque de nuevo es un modelo de lenguaje. Igual no hay que confiar tanto en nada, siendo honesta, es otro tema. Pero bueno, y favorecer vínculos afectivos con este sistema. Por lo que a día de hoy no hay androides conscientes, pero sí hay humanos en búsqueda y muy predispuestos a tratar a una interfaz, que es bastante convincente, como si fuese alguien. Y el juego en realidad no está prediciendo la conciencia artificial, al menos en mi opinión, sino que nos muestra la facilidad que tienen los seres humanos en atribuir mente a básicamente cualquier ente, como en este caso un androide. Pero de nuevo, entramos a la discusión que tuvimos previamente. Sí, no la voy a repetir. Cuanto más fluida, cálida, encarnada se vuelva la interacción, más fácil es olvidar que detrás hay un sistema estadístico o automatizado, no una subjetividad que se construyó. Que también podríamos pensar en eso. Debe haber muchos trabajos referidos a si se puede crear subjetividad. Podría hacer un video al respecto si quieren, pero este es un video de Detroit Become Human, así que me lo dejan en comentarios.
Pero la cuestión en realidad no es, bueno, la máquina siente, sino qué efectos produce en nosotros el hecho de relacionarnos con esa máquina como si realmente sintiera. Esto genera apego, genera una transferencia con este androide, a veces hasta dependencia, obediencia, delegación de juicio, y esto creo que es muy importante, la delegación de juicio para día de hoy en los chatbots. Tratemos de tener cierta agencia, ¿sí? De nuevo, vayan a ver el video de Palantir para pensar en por qué tal vez no está tan bueno delegar nuestras decisiones a un modelo de lenguaje. Y ya hemos nombrado bastante el trabajo. Y en Detroit vemos cómo los androides reemplazan o tensionan el lugar del trabajador humano. Y esto es algo que ya se viene pensando. La OIT ya informó en 2025 que 1 de 4 empleos en el mundo está expuesto a ser reemplazado o a ser cambiado por la IA generativa. Cuando hablamos de trabajo y el reemplazo por una IA, es que tiene sentido en cuestiones de eficiencia, ganar más capital en función de es más barato. Yo lo digo siempre, porque las personas también prefieren hablar con un chatbot a veces que ir a terapia, que ir a un psicólogo, porque está 24/7. ¿Sí? A cualquier ser humano no podés hablarle 24/7 y va a estar disponible, porque en algún momento tiene que dormir. ¿Sí? Tiene esas cuestiones y esas características propias de un ser vivo. Un chatbot no. Entonces está ahí 24/7. ¿Es bueno, es malo? Eso es otra cosa. Y además es mucho más barato porque está 24/7. Y no solo 24/7, sino que está a veces hasta gratis estos chatbots. Bueno, gratis, pero también les das tus datos, que luego serán vendidos. O tal vez no. Además, la IA generativa obviamente tiene otros tiempos, puede hacer cosas y todo. Yo lo vinculo todo con mis videos, chicos. Vayan a ver mi video de la revolución industrial. Cuando hablamos de la maquinaria y el avance tecnológico y cómo se utiliza el avance tecnológico, que no necesariamente siempre es en pos de crear una sociedad que pueda estar más tranquila, sino muchas veces todo lo contrario, porque decimos, che, a ver, ya tienen todo solucionado, ¿qué está pasando? Bueno, esto ya pasó también, ¿sí? El avance tecnológico, ¿qué es la fuente que lleva a seguir este progreso tecnológico? ¿Por qué de esa manera? ¿Quién decidió que sea de esa manera? Porque podríamos hacerlo que esto lo dicen siempre, ¿no? Bueno, yo quiero que ChatGPT o que los robots limpien el baño, no que escriban un cuento. Bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Además, todos estos modelos de lenguaje, y pasa con los androides, aparece esta cuestión de eficiencia ya a un nivel inhumano, literalmente. Y eso hace que un humano sea reemplazable, porque nuestro cuerpo, en algún momento, chicos, lo siento, lo voy a decir, vamos a morir. Y no solo en algún momento vamos a morir, bueno, eso también pueden pensar en la muerte y en representaciones de quiénes somos, y etcétera. Pero nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene sus límites corporales, no es que podemos hacerlo todo, no tenemos alas, necesitamos comer, esas cuestiones. De nuevo, nos ganan los androides en esa. Y en tercer lugar, quiero hablar de la vigilancia, la clasificación y el control social, que en Detroit aparece, sobre todo en relación entre la desviación, la seguridad y la represión. Es decir, qué pasa si una máquina se vuelve loca, ¿no? Pero a día de hoy no se piensa tal vez tanto en qué pasa si una máquina se vuelve loca, sino el debate en la IA está más cercano a, bueno, ¿qué hacemos con la IA? O cómo afecta la IA a las personas. Y no solo eso, cómo afecta y hasta qué punto tiene acceso en aspectos de seguridad o aspectos fundamentales en una administración pública. ¿Sí? Hasta cuánto ChatGPT tiene, ChatGPT, Gemini, Grok, tiene acceso a tomar esas decisiones. Y esto, volviendo al tema de Connor, que era policía, hay literatura reciente hablando de él, ¿sí? Es decir, todo esto de predecir, bueno, por qué habrá pasado tal cosa, de tomando bases de datos, pero igualmente hay riesgo y problemas de sesgo, que ya los hemos hablado en los otros videos, si quieren saber más de los problemas de sesgos que tienen los modelos de lenguaje. Pero bueno, eso fue todo por el video de Detroit Become Human.
Cuando hice el video análisis completo de BioShock, lo que hice fueron varios videos hablando de BioShock y después hice el video definitivo como para que quede todo completo, pero eso es porque soy medio obsesiva. Así que díganme qué prefieren, si quieren que hagamos un análisis de todas las ramificaciones que tiene Detroit Become Human, que son bastantes, o les gusta ya una cuestión más general como hicimos en este video. Así que nos vemos en la próxima. Chao, los amo.